La fuerza magnética también aplica a conductores que portan corriente eléctrica. Anteriormente se ha visto que una partícula con carga eléctrica que se mueve respecto a un campo magnético va a sentir una fuerza, que es lo que hemos llamado fuerza magnética. Pero un portador de corriente, como un alambre que se conecte a una batería, por ejemplo, pues va a tener movimiento de partículas con carga eléctrica, nada más que este es un movimiento en conjunto. Y para este caso, pues tenemos que hacer algunas adecuaciones a la ecuación para la fuerza magnética y es lo que vamos a ver a continuación. Y vamos a comenzar con esta imagen. Aquí está el portador de corriente, que es este alambre negro que se ve en la imagen. Y el campo magnético, vamos a considerar que es un campo magnético uniforme. Recuerden que el campo magnético se representa con la letra B mayúscula. Y vamos a usar un imán, como se ve aquí a la izquierda. Y bueno, inicialmente no hay corriente en ese alambre, por lo tanto no hay ninguna interacción con el campo magnético. Sin embargo, fíjense cómo en las otras dos imágenes se puede ver que al aparecer una corriente eléctrica, este alambre portador de corriente siente una fuerza que está representada por este doblez, por esta curva que hace el alambre por efecto de la fuerza magnética. Y esto pues ya de entrada pues, nos hace sospechar que algo hay que adecuar a nuestras ecuaciones para poder eh, pues caracterizar esta fuerza sobre muchos portadores de carga moviéndose respecto a un campo magnético. Aquí antes de continuar vamos a aclarar la notación. Fíjense que es en esta región circular, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, hay muchas cruces. Esta es la manera de representar un campo, en este caso un campo magnético que entra en la página y al final de cuentas, lo que estamos representando son vectores que están entrando a la página. Es como si viéramos la flecha del vector desde atrás. Entonces, así, eso es por lo que representamos el vector usando esta cruz que les indico en la parte de abajo, porque estamos viendo cómo entra el vector hacia la página. Entonces, cuando vean esta representación con cruces en una región y les digan que ahí hay un campo, en este caso un campo magnético, pues quiere decir que el campo está entrando a la página. Adicionalmente aquí, este campo es un campo uniforme, ¿sí? Vean que sus cruces están todas igualmente espaciadas. Esa es la manera gráfica de representar un campo uniforme. Ahora, hay otra manera de representar el campo que es con puntos. Esos puntos lo que nos indicarían es que el campo sale de la página, ¿sí? Es decir, es el sentido contrario de las cruces, ¿sí? Eso es lo que representa esta notación. Ahora, podemos hacer este análisis considerando nuestra ecuación para la fuerza sobre una partícula cargada eléctricamente que se mueve respecto a un campo magnético, pero ahora considerando el número de partículas cargadas que se están moviendo en ese alambre, y para eso pues vamos a echar mano de estos conceptos del modelo microscópico de corriente eléctrica, que es lo que se hace aquí, donde n es el número de portadores de carga que se están moviendo. Más particularmente es una densidad de portadores de carga. A es el área transversal del alambre, es decir, es su calibre, y L es la longitud del alambre. ¿Sí? Entonces, en total, este producto nos da el número de portadores que se están moviendo en ese conductor. Y si recordamos que la corriente eléctrica del modelo microscópico se puede representar de esta manera, podemos ver que aquí aparecen estos parámetros y variables, ¿no? Vienen aquí también, aquí está el área, aquí está n, la carga, la velocidad de deriva, por lo que podemos simplificar la ecuación
y tendríamos que la fuerza magnética sobre el alambre portador de corriente, pues es igual a la corriente, a la magnitud de la corriente que está fluyendo en ese conductor, multiplicado por una longitud. Aquí hay que aclarar que esta L mayúscula es un vector y no siempre es la longitud del alambre. Solo vamos a hablar de la longitud del alambre cuando el alambre está totalmente horizontal. Pero el alambre también puede tener dobleces, entonces L en realidad es el vector que une los dos extremos del alambre y no siempre es la longitud total, puede ser menor a la longitud total considerando los dobleces. Bueno, y esto es un producto cruz por el vector campo magnético. Ahora, esto es de lo que les hablaba, de los dobleces que puede haber en el alambre portador de corriente, como esto que se ve aquí, donde está inmerso en una región con un campo magnético uniforme, y para poder, en este caso, calcular la fuerza, tenemos que echar mano de el concepto de diferencial. En este caso es un diferencial de longitud, un ds, que es un pedacito aquí del alambre, y este ds es un vector. Entonces podemos representar la ecuación anterior así de manera diferencial, donde aquí tenemos un diferencial de fuerza. Ahora, si queremos hacer el cálculo para todo el alambre, pues hay que hacer una integral entre A y B, donde A sería este punto inicial y B el punto final del alambre. Y bueno, esto pues nos implica hacer nada más la integral de sobre ds. Aquí se ve más claro el punto A, punto B. Fíjense lo que les decía, el alambre está doblado así. Sin embargo, el vector L es el vector que va del punto A al punto B, no es la longitud total del alambre en este caso. Bueno, esto entonces es para aclarar quién es L. Y esto tiene consecuencias como en este caso. Si esta es una espira cerrada o un alambre que doblamos uniendo sus dos puntas. Y aquí vamos a llegar a un resultado muy interesante que es consecuencia de, de esta carácter vectorial que tiene la L mayúscula, donde, fíjense aquí, la integral ahora es una integral cerrada al final estamos sumando todos estos diferenciales S, que son estos vectorcitos, y la suma pues es sobre una trayectoria cerrada, por eso este circulito de aquí. Y fíjense que esta integral va a ser cero, la suma al final de cuentas es cero. Esto es como cuando hablamos de velocidad promedio, donde el desplazamiento es cero, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza va a ser cero. Es decir, la fuerza magnética sobre una espira cerrada siempre es cero. Para esto, a ver, vamos a ver, a echar mano de este ejemplo, que tiene que ver con una espira cerrada, nada más que tiene esta forma. Fíjense, se puede dividir en dos segmentos al final de cuentas. Aquí nos piden la magnitud de la fuerza magnética que actúa sobre la porción recta del alambre, que es esta, y sobre la porción curva, que es esta. Y fíjense que la corriente viene fluyendo así. Aquí hay un campo magnético uniforme. Y esta es la construcción que vamos a usar, digamos, la construcción geométrica para la parte de arriba con sus diferenciales, porque como esto es un alambre curvo, como esta es una sección curva, tenemos que hacer una integral. Bueno, para la sección recta, esa es la sección fácil, es la ecuación directamente. Aquí L sí es la longitud del alambre de la parte de abajo. El producto cruz se puede representar así. En este caso, el ángulo entre el vector campo magnético y la L es de 90 grados, por lo tanto, esta es la fuerza. Sí, esta es la ecuación, digamos, general para la fuerza o el resultado general para la fuerza sobre ese segmento horizontal de la parte de abajo.
Ahora, la semicircunferencia es un poco más compleja. Ya desde aquí se ve que hay que tomar en cuenta el DS y este ángulo. Al final aquí DS está representando una longitud de arco diferencial, ¿sí? Y para eso, pues vamos a partir de aquí, vamos a usarla aquí, más bien, ¿no? Entonces aquí estoy poniendo el producto cruz de esta manera. Aparece el ángulo, un seno de θ, nos estamos refiriendo a esto de aquí. Fíjense, este ángulo es igual a este, ¿sí? Y recuerden que en el producto cruz aparece el ángulo entre vectores, ¿no? Entonces aquí están los dos vectores, el campo magnético y la longitud de arco, que es el ds. Si recordamos la definición de longitud de arco, que es el producto del radio de la circunferencia por el ángulo que barre ese radio entre dos puntos, que es entre los cuales estamos midiendo la longitud de arco, podemos expresar esto así, de manera diferencial, donde vamos a tener que usar un diferencial de θ. Esto se puede sustituir aquí y entonces vamos a tener una, un diferencial de fuerza que es función nada más del ángulo θ, ¿sí? Porque R es constante, el campo magnético, su magnitud es constante y la corriente también es constante. Aquí no tenemos variaciones con el tiempo de nada. Así que podemos escribir así y ya solo es cuestión de integrar de 0 a pi, es decir, media circunferencia. Hasta aquí estoy usando un límite en radianes. Esta es la integral, hay que evaluarla y este es el resultado. ¿Sí? Entonces, la magnitud de la fuerza sobre la sección curva, pues si recuerdan el resultado anterior, es la misma. ¿Sí? Acaba siendo la misma magnitud. Y esto pues nos va a llevar a recordar o más bien a que les muestre la regla de mano derecha para calcular, más bien para orientarnos en cómo es la fuerza que actúa sobre segmentos que llevan corriente eléctrica y que están dentro de un campo magnético. Fíjense que el dedo, uno de los dedos, el que marco en rojo, ese es el que el pulgar señala siempre la corriente. Ese hay que ubicarlo, orientarlo en el sentido de la corriente. El índice lo ubicamos en el sentido del campo magnético y la fuerza, su sentido va a estar dado por el dedo medio, que es el que pongo en amarillo. Esta es la regla de mano derecha y es muy útil para calcular, no para calcular, para orientarnos en el sentido de la fuerza que actúa sobre un conductor, como en este caso, fíjense. Aquí está la figura completa. En la parte de abajo, si usan la regla de mano derecha, ubiquen su dedo pulgar, que sería el rojo, en el sentido de la corriente, de la flecha negra que se ve ahí. Después, el sentido del campo magnético es hacia arriba, entonces su dedo índice apuntaría hacia arriba. Y si ahora usan su dedo medio, el dedo medio va a apuntar hacia ustedes, es decir, la fuerza magnética es hacia afuera de la página en el segmento de abajo, en el horizontal. Ahora, en el segmento curvo, pues ahí hay que ir tomando seccioncita por seccioncita, pero al final la suma va a ser de un vector que apunta hacia adentro de la página. Por ejemplo, si toman la parte de la cúspide de esta curva, es decir, por aquí hay un vectorcito de corriente. Más bien hay una corriente que apunta hacia la izquierda, entonces ubican su dedo pulgar, que es el rojo, hacia la izquierda. Ahora, el campo sigue apuntando hacia arriba, entonces su dedo índice, que es el verde, hacia arriba. Y si ahora usan el dedo medio, pues va a apuntar hacia adentro de la página o hacia adentro de su pantalla, ¿sí? Por eso es que al final de cuentas la fuerza neta es cero, ¿sí? Que es lo que pongo aquí. Aquí se cubre un poquito, pero fíjense, se restan las dos fuerzas porque los vectores apuntan en sentido contrario y va a ser cero la fuerza sobre esa espira cerrada, que es el resultado general al que habíamos llegado anteriormente.
Bueno, pero podemos definir otra cantidad sobre estas espiras cerradas. Ya ahorita vimos que la fuerza neta es cero. Sin embargo, fíjense en esta espira rectangular. Igual hay un campo magnético uniforme y la espira rectangular lleva corriente eléctrica. Y nos van a interesar estos dos segmentos, nada más, que son los que hacen 90 grados con el campo magnético. Los segmentos, los dos horizontales, no nos interesan porque son paralelos al campo magnético. Esto significa que el ángulo entre el campo magnético y la corriente es de, es de cero. Entonces, si nos referimos al producto cruz, que es el que aparece en en la ecuación de la fuerza, el ángulo de cero implica un seno de cero, que es cero, ¿no? Entonces, esos dos segmentos no van a aportar nada en cuanto a fuerza. Sin embargo, los dos verticales aportan esta magnitud de fuerza y son magnitudes iguales, aunque en sentido contrario, como lo vimos anteriormente, se parece a al resultado que acabamos de ver. Si usan la regla de mano derecha, van a ver que los vectores fuerza van a apuntar en sentido contrario. Bueno, y aquí está. ¿Sí? Esto es viendo la espira desde arriba. ¿Sí? Aquí están las dos fuerzas en sentido contrario, el campo. Y aquí este punto y cruz representa ahora la corriente. Este punto significa que la corriente está saliendo del alambre aquí y aquí está entrando, ¿sí? Bueno, y aquí esto B sobre 2 es la mitad del ancho de la espira. Todo esto nos va a servir para construir lo que es un momento de torsión, ¿sí? Fuerza multiplicada por el brazo de palanca, ¿sí? Estamos considerando que ahí en el centro de la espira ponemos alguna articulación para que pueda dar vueltas, como un eje, ¿sí? Y entonces, pues la fuerza tiene una distancia perpendicular B sobre 2 a este punto, entonces podemos considerar esto como el brazo de palanca. Fíjense que en este caso del momento de torsión, el momento de torsión de ambas fuerzas tiene el mismo signo, por eso los pongo aquí sumando. El momento de torsión tiene la característica en estos casos de que no se anula y se puede escribir así, se suman los dos momentos de torsión. Aquí estoy utilizando la fuerza sobre cada segmento a partir de la ecuación que ya hemos visto anteriormente. Y tenemos que la magnitud del momento de torsión máximo, aquí es máximo porque estoy considerando un ángulo de 90 grados, ¿sí? Pero en general, pues el momento de torsión va a depender del ángulo, entonces va a ser un producto cruz al final de cuentas, donde ahora lo que se involucra es parámetro que es el área de la espira, es decir, el área que encierra el perímetro de la espira, ¿sí? Este también esta es de las ecuaciones fundamentales de este tema que tienen que tener siempre a la mano, ¿sí? Para poder calcular momentos de torsión sobre espiras portadoras de corriente. En general, va a haber un ángulo. Fíjense aquí, bueno, me puedo regresar un poco. El ángulo es entre el vector área y el vector campo magnético, ¿sí? ¿Quién es el vector área? Pues es el vector que siempre es perpendicular a la superficie. Esta idea del vector área ya la habíamos visto en la ley de Gauss, sí, también se utiliza mucho. Y bueno, aquí aparece otra cantidad que vamos a construir, que es este mu. Y esta mu es una simplificación nada más y se define como el producto de la corriente por el vector área. Sí, mu también es un vector y se le llama momento de dipolo magnético, ¿sí? Y nos ayuda a simplificar la ecuación para el torque o momento de torsión de esta manera, ¿sí? Nada más aparece aquí el momento de dipolo magnético haciendo un producto cruz con el vector campo magnético.
Podemos ahora ver este ejemplo de una bobina rectangular, nos dan sus dimensiones y nos dicen que conduce una corriente de 15 miliamperes y está inmerso en un campo magnético de 0.350 teslas que se aplica paralelo al plano de la espira. Entonces, como inciso A, nos preguntan, calcule la magnitud de su momento dipolar magnético. El momento dipolar magnético es lo que les acabo de mostrar, que es este. Ahora, hasta ahorita les he venido mostrando espiras que es un solo alambre. Ya cuando hablamos de bobinas, las bobinas tienen varias vueltas, entonces hay que tomar en cuenta ese número de vueltas y eso es a lo que se refiere esta N mayúscula de aquí, el número de vueltas. Entre más vueltas tiene una bobina, mayor va a ser el momento de torsión que va a sentir debido al campo magnético. Es una de las variables con las que se puede jugar para aumentar o disminuir el momento de torsión sobre bobinas. Aquí pues es cuestión nada más de sustituir todos los parámetros que nos dan en el texto este. Y fíjense, es 1.72 por 10 a la menos 3 amperes por metro cuadrado. Estas son las unidades del momento de dipolo magnético. Ahora, en el inciso B, preguntan que cuál es la magnitud del momento de torsión que va a estar actuando sobre esta bobina, ¿sí? Aquí dice espira, pero debería de decir bobina, ¿sí? Esto es lo que acabamos de calcular. Esta ya trae la información del número de vueltas. Entonces ya nada más resta multiplicar por el campo magnético, que es de 0.350 teslas. Y el resultado final es de 6.02 por 10 a la menos 4 newton metro, que es la unidad de momento de torsión, newton por metro. Ahora, si jugamos un poco con los ángulos, pues llegamos a estos dos resultados. A 60 grados hay que multiplicar esto por seno de 60 grados. ¿Sí? Aquí no aparece el seno porque estamos considerando un ángulo de 90 grados y recuerden que el seno de 90 grados es igual a 1. Pero si el ángulo es de 60 grados, sí hay que poner aquí hay que multiplicar esto por el seno de 60 grados. Ahora, cuando es 0 grados el ángulo entre mu y el campo magnético, pues ahí vamos a usar un seno de 0, que es igual a 0, por lo tanto el resultado pues va a ser 0 en ese caso en particular. Una aplicación interesante de este momento de torsión sobre bobinas portadoras de corriente es en los controles de altitud de satélites, ¿sí? Y esto, más que un control de altitud, es un control de orientación del satélite. No es altitud, es orientación. Sí, aquí hay un error de traducción. ¿Y a qué me refiero? A que un satélite lo pueden rotar en los tres ejes sin necesidad de utilizar el combustible, sí, el combustible líquido que llevan los satélites, que ese sí se necesita para controlar la altitud, ¿sí? Entonces no hay que desperdiciarlo en rotaciones, que a veces son rotaciones pequeñas, pero que se pueden hacer de otra manera. Y en este caso, esa otra manera es echar mano de este fenómeno de los momentos de torsión sobre bobinas portadoras de corriente. Entonces lo que se hace es que se ubican algunas bobinas orientadas en los tres ejes, ¿sí? En los tres ejes coordenados. Y esas bobinas van a estar o tienen la capacidad de jalar corriente eléctrica de los paneles solares del satélite. Ahora, el campo magnético terrestre es el que va a interactuar con esas bobinas. Entonces ya tienen corriente eléctrica, tienen una bobina y tienen un campo magnético.
Ya con esto, pues pueden jugar con el momento de torsión. Encienden la bobina y esta va a tender a rotar respecto a las líneas de campo magnético terrestre, dependiendo del ángulo que hagan, ¿sí? Y esta es la manera en la que se puede controlar esta orientación de los satélites. Y aquí les dan un caso hipotético, ¿no? Un satélite típico dice, tiene un momento de dipolo magnético de 250 amperes por metro cuadrado. Este momento de dipolo magnético es la mu que vimos anteriormente. Entonces ya con esto nos simplifican los cálculos porque aquí ya debe ir incluido el número de vueltas que tienen esas bobinas. Y la pregunta es, ¿cuál es el momento de torsión máximo aplicado a un satélite cuando su torque, ¿sí? Este es el famoso, así es como se les llama, torquers. Dicen, se enciende a una altitud donde la magnitud del campo magnético es de 3 por 10 a la menos 5 teslas. Ya saben que el campo magnético terrestre es muy débil, sin embargo, puede ser todavía muy útil para este tipo de aplicaciones donde no se requiere una gran torque, sino con poquito es suficiente para jugar con esta orientación. Dije, la magnitud es más bien 3 por 10 a la menos 5 teslas. Y entonces, esto es lo que hace el satélite, ¿no? Tiene que reorientarse. Entonces, el torque máximo va a ser este. ¿Sí? Ya tenemos ahí las magnitudes. Entonces, el máximo torque que se puede aplicar es de 7.5 por 10 a la menos 3 newton metro. En esta imagen, pienso que se puede ver más claro a qué me refiero con la orientación. Ahí están los tres ejes. Y entonces el satélite se puede rotar en torno a esos tres ejes utilizando la interacción de sus torquers con el campo magnético terrestre.